Hola a todos, Dios les bendiga, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, como cada viernes lo hacemos, para seguir creciendo y avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en su gracia, en su amor, en su verdad. Hoy vamos a continuar con el asunto de los desiertos y hoy nos toca llegar al desierto de Zin. El desierto de Zin es el último desierto en que el pueblo de Israel avanza con Moisés y Aarón y María, su hermana. En este desierto, perdón, suceden algunas cosas extraordinarias, como en cada desierto tenía sus propias necesidades, como ya lo hemos visto. Cada desierto, les recuerdo, es como una prueba que pasamos, salimos de una, entramos a otra, pero se supone, y la idea de Dios al dejarnos esta enseñanza de los desiertos es que nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos fortaleciendo nuestro espíritu, vamos fortaleciendo nuestra fe en nuestro Dios. Cada desierto, cada prueba, cada oleada de pruebas que nos llegan, la siguiente la esperamos nosotros con más fuerza y sabemos atravesarla, la sabemos capotear, como se dice. ¿Por qué? Porque vamos cogiendo experiencia en cuanto a las pruebas y no murmuramos, no nos quejamos, no maldecimos, no blasfemamos el nombre del Señor, no dudamos de su presencia. Todo eso es lo que nos han enseñado estos desiertos. Así que por eso les decía, así como las pruebas nos acompañan en toda la trayectoria de nuestra vida como hijos de Dios, también Dios nos acompaña siempre. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso nos da seguridad y eso también es causa de gozo, saber que en medio de una prueba, una dificultad, una crisis, una aflicción, una rachadura de problemas que nos vengan, ahí va a estar nuestro Dios peleando por nosotros y Él es el que nos ayuda a salir adelante. Así es que bendito sea Dios que en cada túnel hay una salida y así son las pruebas y Dios es el que nos da la salida. ¿Sí? Cada tormenta termina y después de cada tormenta, como decimos regularmente y coloquialmente, viene el arco iris. Pero preparémonos para la otra. Es como el ciclo de la vida. Todos los años tenemos tiempos de lluvia, tenemos tiempos de que no hay lluvia. Así es. Nos vamos preparando, vamos creciendo. Y esa es la idea de toda esta serie de estudios de los desiertos. Y quiero que la comprendan bien, amados hermanos, para que sepamos llevar la vida cristiana agarrados de la mano de Dios y sabiendo que nosotros somos más que vencedores, porque Él es el que ha vencido, Él es el que pelea por nosotros. Así es que, amados, aprendamos a llevar la vida cristiana con gozo. ¿Por qué? Porque Él es el que pelea por nosotros. Y el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Así es que nosotros tengamos en mente siempre que las pruebas las debemos de pasar en el Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu. Porque de lo contrario vamos a caer en el comportamiento, la actitud, ¿sí?, del pueblo de Israel, que fue rebelde, fue duro de cerviz, protestaba de todo a Dios, le contradecían a Dios, se rebelaban contra Dios, murmuraban, se quejaban, reclamaban a cada rato. Y de verdad, mi propósito con estos estudios es que nosotros no seamos así en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Al contrario, como lo he venido diciendo, seamos agradecidos, manifestemos el gozo, la seguridad, la tranquilidad, la serenidad ante la situación, por dura que sea. Yo sé que no es fácil y para todos nosotros está siendo muy difícil estar atravesando esta pandemia, este coronavirus. Todos estamos expuestos, todos, sin excepción, pobres, ricos, gente delgada, gente gordita, gente de cualquier raza, todos estamos expuestos. Pero no todo el mundo tiene lo que tú y yo tenemos, a Jesucristo en nuestra vida. Esa es la gran bendición, esa es la gran diferencia, estar en medio de una pandemia tan mortífera como la que estamos experimentando, que hay personas que no tienen a Jesucristo, no tienen la esperanza de salvación que nosotros tenemos, la seguridad, la convicción de que ya somos propiedad de Él, somos ciudadanos de los cielos, y hay otro sector que no la conoce. Nosotros ya lo conocemos, tenemos esa gran verdad en nuestra vida y por eso es que nosotros seguimos adelante confiados
en que Dios va siempre delante de nosotros. ¿Me estáis comprendiendo? Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios. Tenemos algo que los demás no tienen, lamentablemente. Y con esta serie de predicaciones también, mi propósito también es que ustedes le compartan a gente que conocen, familiares, vecinos, amigos, compañeros de labores, de estudio, que les compartan estas verdades. Tú tienes a Jesucristo en tu vida. ¿Quieres pasar con Jesucristo esta pandemia o la prueba que venga, la dificultad, la enfermedad, lo que venga? ¿Quieres? Es distinto pasarla con Jesucristo, cualquier crisis, que sin Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Por eso no nos cansemos de compartir el Evangelio. Ese es el Evangelio, la buena noticia que en Cristo hay vida eterna, hay salvación, hay seguridad, hay paz, hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él va peleando por nosotros. Él nos acompaña a los hijos de Dios todos los días de nuestra vida, por duro que sean. Sí, en el mundo tendréis aflicción. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo, pero confía, yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que nosotros tenemos ante las pruebas, ante las dificultades, ante los desiertos, los túneles largos, las mareas fuertes, las oleadas fuertes, las pruebas que sean, las que vengan, ¿ok? Dios está con nosotros. Dios, Emmanuel, con nosotros. Muy bien, el desierto de Sin. Allí los hijos de Israel en el capítulo 20 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. ¿Sí? Allí llegaron. ¿Y qué pasa? Vuelven a murmurar. Ese era el común denominador, la constante de este pueblo rebelde, una generación rebelde. Acuérdense, ya en el capítulo 14 de Números, Dios había condenado ya a esta generación rebelde. Más de 600,000 personas no iban a entrar ya a la tierra prometida, porque murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Josué y Caleb. Y Dios les dijo, ustedes que dijeron que sus hijos iban a ser muertos en esas poblaciones que fueron a espiar, les dice Dios, ustedes no van a entrar, pero sus hijos sí. Esa nueva generación es la que conduce después de la muerte de Moisés en este desierto de Sin. Es donde Moisés muere, ¿verdad? Aarón y María, su hermana, mueren y ellos no entran a la tierra prometida, pero Dios le dice a Moisés que le imponga las manos a Josué, y Josué es el que introduce en la tierra prometida a esa nueva generación, a esos niños que Dios le dijo a los padres, ustedes no van a entrar, pero sus hijos sí van a entrar. Esa es la historia de los desiertos. Tristemente, esta gente murmuradora no quiso cambiar en todo ese tiempo, no quiso. Siempre fue duro de cabeza, de cerviz. No se quisieron someter a Dios. ¿Y por qué nos deja estas enseñanzas la Biblia? Para que nosotros no imitemos ese tipo de comportamiento. En 1 Corintios capítulo 10, ahí claramente Pablo lo dice, que todas estas cosas le sucedieron al pueblo de Israel en los desiertos para ejemplo a nosotros, para que no murmuremos, para que no nos quejemos, para que no idolatremos ninguna cosa, ¿sí? Para que no golpeemos a la roca como la golpeó Moisés. Todo eso lo vamos a ver ahora en este desierto. Dice que llegaron allí al desierto de Zin y empiezan a murmurar otra vez ellos desean la muerte. Ya les dije, algo que deseaban ellos era la muerte a cada rato. Desde que salieron de Egipto jamás dejaron de mencionarle eso a Moisés. Ojalá hubiésemos muerto allá en Egipto, ojalá. Eso deseaban, eso les vino. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos nosotros con nuestra boca. ¿Ok? El poder de la muerte y de la vida está en la boca, dice la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Entonces, vuelven a murmurar y ahora otra vez por agua. Ya Dios les había endulzado el agua, ya Dios les había dado agua en otra ocasión. En el desierto del Sinaí tuvieron agua por lo menos 2 años. Allí estuvieron tranquilos, ahí tenían sosiego, tranquilidad. Dios les dejó la palabra para que ellos estuvieran meditando en la palabra en ese desierto. Allí Dios hizo un pacto con ellos, ya lo vimos todo eso, pero es bueno repasarlo y acordarnos de eso. Entonces Dios les da también todas las instrucciones
para que ellos construyan el tabernáculo. ¿Qué tabernáculo quiere decir? La morada de Dios, la presencia de Dios permanente con su pueblo. Así nosotros somos el tabernáculo de Dios ahora. Somos templo del Espíritu Santo, la presencia de Dios perenne, constante, eterna en nosotros, para siempre. El Espíritu Santo con nosotros. Fíjense qué bonito. Todas estas cosas eran figuras de lo que había de venir, que todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Bien, el pueblo vuelve a murmurar. Aquí suceden, les digo, varias cosas en este desierto, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 21, suceden dos cosas extraordinarias en cuanto al comportamiento del pueblo. Uno, piden agua. Ya tienen cansado a Moisés. Moisés se desespera, cosa que no tenía que haber hecho. Moisés deja de fijarse en Dios, de concentrarse en Dios, de enfocarse en Dios. Y eso nos sirve a nosotros como ejemplo, a todos los que tenemos un puesto de liderazgo en la iglesia. Hay mucha gente que murmura, hay mucha gente que se queja, hay mucha gente que de todo reclama en la iglesia. No somos la excepción. Entonces, tengamos cuidado con esta enseñanza en número 21. Siempre va a haber gente que reclama de todo, se queja de todo, murmura de todo. No nos enfoquemos en los murmuradores, enfoquémonos en Dios. Esa es la lección. Moisés apartó un poquito la mirada de Dios y miren lo que sucedió. En vez de glorificar a Dios, cuando le dice Dios, háblale a la roca. Y Moisés, en su desesperación, en su ira, en un arrebato de locura, vamos a decir así, Moisés va, el pueblo quejándose, danos de beber, ojalá hubiésemos muerto allá en Egipto, que esto y que el otro. Se enfocó en los problemáticos, en la gente que causa muchos problemas. ¿Sí? Se enfocó en los conflictos. Hay mucha gente conflictiva también a nuestro alrededor. No nos fijemos en ello. Fijémonos siempre en Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Moisés apartó un poquito la mirada de Dios y miren lo que pasó. Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés la golpeó 2 veces con la vara. ¿Por qué no me santificaste mi nombre ahí? Es decir, cuando dice, ¿por qué no santificaste mi nombre? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué no te sometiste a mis directrices? ¿Por qué te dejaste arrastrar de estas personas tan conflictivas, tan problemáticas? Jamás han dejado de quejarse, que no te has dado cuenta. Eso es lo que nos quiere decir Dios. Sí, vienen las personas problemáticas. Sí, yo las escucho. Nada más. Pero no caigo en su juego. Eso es lo que nos quiere decir Dios. No caigamos en el juego. ¿Sí? Gracias por decirme eso. Ya te diré, ya lo veré. Esas son las palabras. Ni le estás diciendo ni no, ni sí, ni le estás condenando. Simplemente, ya lo veré, ya lo consultaré, ya oraré. Vale, después te digo, mira, pero te estás concentrando en Dios, porque lo primero que hay que hacer ante las personas que se quejan de todo y murmuran de todo, ¿sí? Y critican todo, lo primero es decir, ok, gracias por tu comentario, lo consultaré con Dios, porque un siervo de Dios todo lo debe consultar con Dios, no se debe dejar de arrastrar por las emociones carnales de los demás, no. Todo eso lo digo porque yo sé que hay muchas personas que me escuchan que están en el liderazgo y tienen que tener ese carácter así. Y Moisés, lamentablemente, tal vez por su edad, tal vez por el cansancio, tal vez por el estrés, qué sé yo, pero Moisés apartó la mirada de Dios, no oyó las directrices de Dios como se las dio y golpeó la roca. Dice 1 Corintios capítulo 10 que esa roca a la que le pegó Moisés es Cristo. Todo apunta a Jesucristo. Léanlo ustedes en su casa y van a ver. Cristo era la roca. Todo eso apunta a Jesucristo. Y fíjense, golpeó a Jesucristo, no glorificó a Jesucristo. ¿Sí? Y lamentablemente eso le cuesta mucho a Moisés y a Aarón. Les dice Dios, por no haber santificado, es decir, obedecido mis directrices, mi palabra, mi consejo, mi orden. Por eso no vais a entrar a la tierra prometida. Aunque Moisés le suplicó a Dios, déjame entrar, no vas a entrar y no me vuelvas a decir eso más. Le dice en Deuteronomio, no vas a entrar, ni tú ni tu hermano. Fíjense ustedes, parece cosa ligera, pero como lo acabo de explicar, ahora ustedes ya tienen una explicación bien clara por qué Dios no le permite entrar a Moisés a la tierra prometida. ¿Sí?
Como dice el Proverbio 10:1 en Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés 10:1 dice, una pequeña locura hace heder el buen perfume del perfumista. Fue una pequeña locura, un arrebato de ira. Se enfocó más en los problemáticos, en los que se quejan. Vuelvo a repetir, no, Moisés tenía que ir. Sí, ahora va a venir el agua. Dios dice que le va a dar agua. Y Moisés, pero como venía molesto, la ira enceguece, ¿sí? La furia enceguece, el enojo enceguece a las personas y las hace cometer locura. Y fue lo que pasó con Moisés. Ya iba airado, agarra la vara y ¡pum! Le pega 2 veces a Cristo, como dice 1 Corintios 10. La Biblia solita se interpreta, ahí lo ven ustedes. Por eso debemos de tener cuidado con esos arrebatos y todos esos carnales. No. Acuérdense, nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos el tabernáculo de Él y todo se supone lo debemos de hacer en el Espíritu, manifestar el fruto del Espíritu. No olvidemos eso y vamos a vivir en victoria en la prueba. ¿Vale? Bien, entonces ya sabemos pues que Moisés y Aarón no glorifican a Dios. Sigue el pueblo de Israel en este desierto de Sin. ¿Y qué pasa? Aarón muere en el monte de Hor. Ahí lo dice en el versículo 22. Muere a Aarón, lo entierran a Aarón. Y después llega el pueblo de Israel y vuelve a tener otra murmuración. Y ahora vuelven a murmurar del maná. Fíjense. Es interesante que en el versículo 4 del capítulo 21, si ustedes me acompañan con su Biblia ahí, yo leo, dice, después, versículo 4 del capítulo 21 de Números, partieron del monte de Hor camino al Mar Rojo. Aquí Dios ya empieza a cumplir lo que Él dijo, que iba a castigar a toda esa generación de rebeldes que no quisieron entrar en la tierra prometida. ¿Sí? En el desierto de Parán. Fueron, espiaron la tierra, la vieron, ya todos ustedes saben la historia. Pero ellos murmuraron. Ellos dijeron que no iban a poder. Cuando habían visto todas las maravillas de Dios, cómo Dios los defendía y peleaba por ellos y les proveía y todo. Entonces, a esa generación la empieza a eliminar desde ahí. Fíjense, es castigo. Los desiertos, vuelvo a decir, las pruebas, las dificultades, las crisis que padecemos los hijos de Dios no son castigos. Muchos confunden esas cosas. No, cuando tú estás atravesando una prueba, no la relaciones con castigo. No, ni le des gloria al enemigo. Es que el enemigo, este enemigo me está dando. Eso es lo que quiere el enemigo, que le estemos adjudicando gloria a él y robándosela a Dios. No, gracias Señor. Gracias por esta prueba. No es un castigo, tampoco viene del enemigo. Como Job no sabía la conversación que había tenido el enemigo con Dios, ni Dios con el enemigo. Job no sabía. Por eso él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjense, él le adjudicaba todo a Dios. Así debe ser mejor. Le damos la gloria a Dios en todo. Glorificamos a Dios en todo. Agradecemos a Dios en todo. Pero no se te vaya a ocurrir que es un castigo y que también el enemigo está metiendo mano. No. Castigo sí es cuando tú le das lugar al diablo. Cuando tú pecas. Y todo pecado tiene su castigo. Eso sí lo enseña la Biblia. ¿Sí? Por eso procuremos siempre nosotros no dar lugar al diablo. Vistamos toda la armadura de Dios. Y vas a ver, vas a permanecer firme. Porque si no, a los pecados sí les viene un castigo. Todo. La paga del pecado es muerte. El primer castigo es la separación de Dios con el hombre, porque el hombre decidió seguir al diablo como Adán y Eva. Obedecieron a Satanás y no a Dios. Ahí sí vino el castigo, ahí sí vino la maldición, ahí vino el problema de la raza humana. No confundamos sí las pruebas con los castigos, por favor. ¿Sí? Les dejo claro eso. Todo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por esta prueba. Tú me estás formando. Acuérdense, las pruebas, se los recuerdo también, son el aula, el salón de adiestramiento que usa Dios. Las pruebas, los desiertos, los túneles largos, las mareas fuertes, las tormentas eléctricas oscuras,
copiosas de agua. Todo eso es la escuela de formación, de discipulado que Dios utiliza como aula para que nosotros maduremos nuestro espíritu, nuestra fe, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Bendito Dios por las pruebas, porque me está formando. Te llevaré al desierto, dice Oseas 2:14, y ahí hablaré a tu corazón. Para eso son. Los desiertos son para probarnos. ¿Sí? Bendito Dios por eso. Entonces yo voy creciendo, voy madurando, voy desarrollando hasta que Cristo se perfeccione en mi vida. El que empezó la obra en vosotros, dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nos va perfeccionando. Miren qué bonito. Así es que bienvenida a las pruebas, les digo, no les tengamos miedo. ¿Por qué? Porque el Señor va adelante con nosotros. Yo sé que es repetitivo, pero así se les va quedando y ustedes lo utilizan toda esta enseñanza para enseñársela a otros. Por eso es que me encanta repetir a mí, para que se les vayan quedando todos estos conceptos. Bien, llegan entonces a este desierto de Zin y en el capítulo 21, versículo 4, dan una murmuración que también ofende a Dios. La verdad, desprecian a Dios. No tanto el maná, a Dios. Fíjense, después dice el versículo 4, partieron del monte de Or camino del Mar Rojo. Ahí ya van camino al Mar Rojo, otra vez de vuelta. Van a andar ahora 38 años, 2 que llevaban desde que salieron de Egipto hasta Parán, ¿ok? Al desierto de Zin, le faltan 38 para cumplir los 40 de castigo a esa generación perversa, dura de servir, rebelde. Y parten para allá, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahí está el comportamiento, se desanimó. ¿Por qué se desaniman? ¿Por qué? ¿Sí? Porque era gente rebelde. Y habló el pueblo contra Dios, fíjense cómo dice, habló contra Dios y contra Moisés, el liderazgo. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Otra vez, deseando la muerte, ¿ya vieron? Y dice, para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua. Y están diciendo una mentira, ¿eh? Había pan y agua. Lo que pasa es que no les gustaba la forma en que Dios les proveía. ¿Sí? No hay pan ni agua, es mentira. Todos los días, dentro de un momento les voy a explicar un poquito lo del maná. ¿Sí? Pan y agua, tenían agua y pan todos los días. Y dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma, dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná, el pan del cielo. Fíjense. Y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ahí empieza Dios a eliminar a todos estos murmuradores. Miren, por eso les digo, tengamos cuidado con la murmuración y se los vuelvo a repetir para que lo estén ansiando y esperando. Voy a cerrar esta serie de estudios de los desiertos con un tema exclusivo sobre el pecado de la murmuración y cómo evitar la murmuración. ¿Sí? Porque somos muchas veces expertos en murmurar, expertos como esta gente. Y eso no le agrada a Dios. Lo digo de una vez. Cuando tengamos el estudio ya preparado, se lo voy a compartir para que le enseñemos a otros a no murmurar. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes la gente murmura. Es impresionante. Bueno, entonces dice el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Fíjense, aquí reconocen porque estaban muriendo un montón de personas. Yo me imagino, yo no sé, yo solo lo he visto en documentales, cuando una serpiente, una víbora, una culebra, como les decimos varios sinónimos, muerden a un ser humano. Es horrible. Hay venenos que inmediatamente entran en el torrente sanguíneo y a los 10 minutos están muertas las personas. Yo creo que este tipo de serpiente eran de ese tipo, que te mordían inmediatamente, a los 10 minutos estabas muerto. Y
dice, hemos pecado, reconocen su error, miren, reconocen, hemos pecado contra Jehová. Y ruega, le dice, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Están reconociendo su falta. ¿Por qué no la reconocían en las anteriores murmuraciones? Porque eran duros de servir, eran rebeldes, eran insumisos a Dios y a su palabra y al liderazgo. Entonces, dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ruega. ¿Ok? Y Moisés oró por el pueblo. Otra vez Moisés, fíjense, intercediendo. ¿Cuántas veces Moisés oró intercediendo por este pueblo? Muchas veces. Ahí tenemos esas lecciones de parte de este siervo de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiendo y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Sí? No sé si me va a dar tiempo de explicar tanto lo del maná como lo de la serpiente, porque esta serpiente también es una tipificación de Jesucristo, salvándonos a nosotros de la mordedura de la serpiente también. Todos nosotros, los seres humanos, estamos mordidos del veneno de la muerte, de la maldición y de la perdición. Todos estamos mordidos. Y Jesucristo, dice Juan capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice. ¿Levantado a dónde? En una cruz. ¿Sí? Y todo aquel, dice, que crea en él, será salvo. Se lo digo de una vez. Si ustedes lo quieren consultar, eso aparece en Juan capítulo 3. ¿Sí? Muy bonita esa enseñanza, porque ahí nos está diciendo Dios que todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Dice, se los leo. Dice Juan capítulo 3, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando Jesucristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, dice el versículo 14, Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en este desierto de Zin, cuando el pueblo se quejó del maná, ya estaban hastiados de este pan liviano. Fíjense ustedes qué desprecio a Dios. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A dónde? En una cruz. Hace más de 2000 años. En Jerusalén sucedió esto y se cumplió. Y dice, para que todo aquel que en él cree, todos estamos mordidos por el veneno de Satanás, de la perdición, de la caída en pecado, el veneno del pecado que consume a la humanidad desde entonces. Y todos, si volteamos a ver a Jesucristo en fe, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo, ahí está la promesa, el que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no mire a Jesucristo en fe, el que no lo acepta, el que no lo cree, el que no lo recibe, pues, no puede tener vida eterna. No es la religión, no es la iglesia, no es la denominación. Jesucristo, el que fue levantado en la cruz para morir por ti y por mí. Él tomó nuestro lugar. Los que teníamos que morir éramos tú y yo, pero lo miramos y decimos, aquí estoy, Señor. Yo sí creo. Así como esta gente miraban a la serpiente y vivían. Dice el versículo 8 en número 21. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjense cómo se cumple la escritura. Mirare con ojos de la fe, puesto los ojos en Jesús. Eso es mirar con fe. Te necesito, Señor. He sido mordido, sí. Traigo el veneno del pecado en mí, de la muerte. Sí, pero te miro a ti y vivo. Y te sigo hasta que tú me lleves a tu presencia. Fíjense qué bonito el evangelio. Muy bien. Entonces, y Moisés dice en el 9, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vivía. Lo mismo está sucediendo ahora comparándolo con Juan 3, que lo acabamos de ver. Es la misma situación. Y vivía. ¿Ok? Entonces, después de este escenario, el pueblo de Israel pues empieza a marchar
Y el Señor empieza a castigar a todos esos rebeldes y los va eliminando. Y la nueva generación va creciendo hasta que se cumplen los 40 años y Moisés llega con esta nueva generación, ¿ok? En el libro de Deuteronomio. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero ahora, cuando ya vimos todas estas cosas que sucedieron al pueblo, ¿ok? Nosotros ahora vamos a ver un pequeño paréntesis, vamos a abrir sobre el asunto del maná. Fíjense, antes de pasar al asunto del maná, quiero hablarle un poquito de lo que el pueblo de Israel hizo en este desierto de Sin, cosas que desagradaron a Dios. ¿Ok? En este desierto de Sin se cierra, vamos a decir, esa cadena de desierto en la que pasaron. Ya el resto de los 38 años Dios se encarga de ir eliminando a este pueblo, como se lo he dicho, y en varias jornadas lo va haciendo. Entonces, ¿qué sucede en estos 38 años? Vamos a decir así, un recorrido rápido. Muere María, hermana de Aarón y Moisés. Luego, el pueblo se vuelve a quejar por falta de agua. Dios les provee el agua. Moisés y Aarón desobedecen, golpean la roca, muere Aarón. Después el pueblo se vuelve a quejar por falta de comida, haciendo un desprecio hacia el maná. Dios les manda un castigo mortal con la mordedura de las serpientes ardientes. Dios en su misericordia les da una solución con la serpiente de bronce alzada en un asta. Todo esto es profético para nosotros, como ya lo expliqué. ¿Ok? Después, en el transcurso, y en esto no quiero enfatizar mucho, le sale en el encuentro camino a Moab, le sale un brujo a Moisés que quería maldecir al pueblo y Dios no lo permite. ¿Ok? Después, otro pecado que comete el pueblo de Israel, los israelitas, algunos de ellos cometen un pecado de mezclarse con mujeres moabitas y adorar al ídolo Baal Peor. Ahí murieron 24,000 personas por ese pecado. Todo eso lo pueden ver ustedes en el recorrido de Números, ¿sí? Lecciones aprendidas en estos desiertos. En realidad, miren, después del desierto de Sin, hay 43 jornadas que el pueblo de Israel hace en 38 años. Cada una tiene sus detallitos, les digo, pero ahí Dios los va eliminando y va formando a la nueva generación que va a introducir Josué posteriormente a la tierra prometida. De eso trata el libro de Deuteronomio. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos en todas estas jornadas, en todos esos 6 desiertos? Que las murmuraciones, las quejas, los lamentos, las protestas, los enojos, la idolatría, la conspiración contra el liderazgo, la rebeldía hacia la palabra de Dios, la falta de fe, la dureza de corazón, traen consecuencias graves a los hijos de Dios. Procuremos no imitar ese mal comportamiento y esa mala actitud del pueblo de Israel rebelde. ¿Sí? Para eso nos las dejó el Señor. Ahora, otra cosa que ya lo dije, pero le estoy diciendo las lecciones aprendidas, las fuentes de agua, el maná, la nube, la columna de fuego, la rama que echó Moisés para que se endulzaran las aguas que estaban amargas, la serpiente en el asta, el ángel de Jehová, la palabra de Dios, eran representaciones de Jesucristo, incluyendo al Cordero Pascual. Así que tengamos cuidado cómo glorificamos o santificamos el nombre de nuestro Señor con nuestra obediencia a nuestros deberes y responsabilidades que tenemos ahora como discípulos del Señor. ¿Sí? Son deberes, tenemos que cumplirlo. Estamos glorificando, estamos honrando a Dios, estamos temiéndole a Dios en obediencia, en amor a Él. Esa es la palabra santificar. Honrar a Dios, obedecerle en todo y en el cumplimiento de las responsabilidades que nosotros tenemos ahora como sus hijos y con nuestro servicio en la iglesia. Ahora, tercero, tenemos que controlar el temperamento. Esa es una enseñanza que nos deja la palabra aquí con el comportamiento de Moisés y Aarón. Si nos irritamos pronto por cualquier circunstancia, cualquier queja, cualquier persona problemática que se nos acerque, no nos enfoquemos en los problemas, no. Hablemos con Dios. No separemos la mirada de Dios
de la palabra de Él. Busquemos solución en Él, no en nuestro mal comportamiento, porque podemos perder la bendición. Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Y cuarto, Dios nos guarde, proteja y cuida y asegura que no va a permitir que ninguna maldición entre en nuestra morada. ¿Ok? Acuérdense que esta persona quería maldecir al pueblo de Dios y Dios no se lo permitió. Y Dios convierte toda esta acechanza de querer maldecir al pueblo, la convierte en bendición, porque el falso profeta Balaán quería maldecir al pueblo y Dios no se lo permitió. Así a nosotros no nos va a llegar ninguna maldición, como lo enseña la palabra. Muy bien, entonces vamos a hablar entonces en estos últimos minutos que nos quedan sobre el maná. Muy importante eso también, es algo que apunta también a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, los judíos ya habían despreciado el maná dos veces. Hablaban del maná como que era algo malo. El maná fue despreciado por el pueblo de Israel, tanto en el desierto de Parán como en el desierto de Sin. Eso lo encontramos en número 11 y en número 21, como lo acabamos de ver. ¿Sí? Ellos decían, queremos carne, no espíritu. Ahora nosotros lo podemos todo esto relacionar. Queremos carne, queremos volver a Egipto, al mundo, a ser otra vez reos de Faraón, del enemigo. No, señores, quitémonos eso de la mente, por favor. Para eso se dejaron estas enseñanzas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quieren? ¿Carne o espíritu? Mis palabras son espíritu y son verdad. La carne para nada aprovecha, dice Juan 6:63. Ahora vamos a ir a ese capítulo tremendo de Juan. Muy bien, quiero decirle unos datos interesantes sobre el maná. ¿Sí? El maná empezó a caer como lluvia, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios. Empieza a caer maná en Éxodo 16. Les leo el pasaje, Éxodo 16, 4 y 5. Aquí dice, yo os haré llover pan del cielo. Fíjense cómo dice, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Diariamente. Fíjense, para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Todo lo que pasaba en el desierto era prueba. Si en verdad este pueblo amaba a Dios, obedecía a Dios, se sometía a Dios, así voluntariamente, espontáneamente, por todas las maravillas que veían de Dios. Y esto era una de las grandes maravillas, que les daba de comer, les daba provisión todos los días. Por eso en número 21 leímos, estamos ya hastiados, hartos de este pan liviano, dice. Estamos hartos. ¿Sí? Aquí no tenemos ni comida ni bebida. Era mentira lo que estaban diciendo. Fíjense ustedes. Si les caía todos los días, dice, diariamente llovía maná. Y dice, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día, dice, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Con esto aprendemos qué cosa. Miren, eran 600 y pico mil hombres, sin contar a las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros que les acompañaron en la salida de Egipto. Eso quiere decir que más de 2 millones de personas salían eran bendecidas, vamos a decir así, con el pan del cielo que caía. ¿Sí? La Biblia nos dice que diariamente se han hecho cálculos, estos cálculos alimentando a 2 millones de seres humanos con ese maná que caía. Se ha hecho unos cálculos que dice que cada día, durante 40 años, oigan bien lo que les estoy diciendo, cada día caían 4.500 toneladas de maná. Y la Biblia lo describe, cómo era el maná. El maná, dice la Biblia, era como del tamaño de una semilla de cilantro. Así dice. ¿Sí?
Y en Éxodo 16, 14 y 15 y en número 11, 5 al 10 nos describe el maná. Yo se lo digo rápidamente para no perder tanto tiempo. Dice la Biblia en esos pasajes que les acabo de decir, Éxodo 16, 14 y 15 y número 11, 5 al 10, dice que sabía a hojuela con miel. O sea, era dulce. Dulce, como la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y sabía al aceite de oliva nuevo. Aceite de oliva nuevo. Todos los que vivimos en estas tierras de Andalucía, aquí en España, sabemos lo que es el aceite y el valor energético que tiene y nutricional. Y sabía aceite nuevo, que es rico. Y eso significa actualmente la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo, el nuevo orden que tiene Dios con el nuevo pacto. Andamos en el Espíritu Santo está con nosotros. Y dice, y era como la semilla del cilantro y de forma redonda, dice, todo eso lo describe. ¿Qué quiere decir eso? Algo redondo, que no tiene fin, es sin principio y sin fin. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Jesucristo, el principio y el fin, el primero y el último, el todopoderoso. Eso significa la redondez. Miren, no tiene ni principio ni fin. Así es el maná. Fíjense, también decía que aparecía como escarcha. Cuando llovía aparecía como escarcha, así sobre la arena. Y si no lo aprovechaban, se disipaba, dice, la oportunidad. Tenían que darse prisa a recogerlo temprano. Y como dice el Proverbio 8:17 dice, me hallan los que temprano me buscan. Nosotros también hoy en día tenemos que salir rápido a buscar la palabra de Dios todos los días. Sí, todos los días. No se aparta este libro de la ley, sino que de día y de noche meditamos en él. Lo comemos, lo aprovechamos, lo recogemos para nuestro beneficio. Y dice, y su color era como el bedelio. El bedelio es un color blanco. Y eso significa la blancura de la santidad. La semilla era color blanco. Y Dios con su palabra nos santifica. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y cuál es esa verdad? El maná, el pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Ahí comprendiendo? Qué bonito toda esa descripción. Entonces el maná caía, descendía cada día, llovía. También, esto es algo muy interesante. El día viernes caía doble porción, ¿sí? Y el día sábado no caía. ¿Por qué doble porción? Para que no salieran a recoger y estuvieran descansando, meditando en Dios, ¿sí? Pero ahí tenían el sustento. Y cosa curiosa, si ellos guardaban un poquito, ya sea del lunes para el martes o el martes para el miércoles, etcétera, se llenaba de gusano y hedía. Porque Dios quería probarle si le obedecían o no. Mañana no salgo, soy flojo, no voy a ir a buscar el pan, y se le engusanaba, no sirve para nada. Y todo esto aplicado, ¿ok? Aplicado a nuestros días. Hay gente que dice, hoy sí voy a leer la palabra, ya después, ya veré, y dejo esta porción para mañana. No, y por eso muchos llevan una vida engusanada, hedionda. Discúlpenme las expresiones, pero es que así lo enseña la palabra, ¿sí? Porque esa desobediencia hace que hieda nuestro testimonio. ¿Sí? Una pequeña locura hace perder el buen perfume del perfumista, lo hace heder. Tengamos mucho cuidado con estas cosas, ¿ok? Entonces, el maná era suficiente para todos. Para todos. El que recogía poco no le faltaba y el que recogía mucho no le sobraba. Todo era diario, misma porción para todo. El que quiere, bien. El que no, se queda sin comer y pierde la bendición. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, relacionando esto con nuestro Señor Jesucristo, y con esto voy a terminar hoy, vayan conmigo a Juan capítulo 6, donde el Señor Jesucristo se presenta como el verdadero pan del cielo. ¿Sí? Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Él, en el capítulo 6 de Juan, el Señor hace un milagro de provisión, ¿sí? Y multiplica los panes y los peces. Entonces la gente después lo está siguiendo a él. Y Jesús, en el versículo 25 de Juan 6, empieza a hablar del pan de vida. El maná de vida, pues. Y
viene Jesús y para redimir tiempo, dice el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Fíjense las palabras y los absolutos y las promesas. El que a mí viene, a mí, no a otra cosa, no a otra religión, no a una corriente doctrinal teológica, no a una denominación. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús proveía alimento y agua, como en el desierto. No tenemos pan, no tenemos agua acá, decían los judíos. Sí lo tenemos, miren. Aquí el pan de vida a nuestro Señor Jesucristo está a la disposición de todo mundo. Pero el que cree, el que quiere. En el versículo 48 dice, en el versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban, noten la palabra, como el pueblo de Israel, murmuraban. Cuando dijo, yo soy el pan del cielo, porque los judíos pensaban que ellos tenían la razón. Era la religión perfecta, era la religión única que te podía llevar a Dios. No, Jesucristo le dice, yo soy el pan del cielo. Yo soy, ¿sí? El que descendió del cielo. Fíjense, versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Eso ya lo vimos cuando vimos los yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. No pueden haber dos panes de vida, solo hay uno. Se llama Jesucristo. Entonces, nosotros, debemos de comprender que Jesús es pan de vida como palabra viva. Él es la palabra viva y está la palabra escrita. Esa es la verdad que tenemos nosotros ahora, el verdadero pan del cielo. Y el versículo 63, que muchas veces se los he repetido, se los vuelvo a leer. Dice el versículo 63 de Juan 6, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu. Es el Espíritu. Por eso es el pan del cielo. Y dice, la carne para nada aprovecha. Queremos carne, queremos ir a Egipto otra vez. Ya teníamos las ollas de carne, el pescado de balde. ¿Qué es lo que queremos? La carne para nada aprovecha, dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense qué bonito. El asunto es, estamos nosotros comiendo este pan, estamos recogiendo nuestra porción todos los días, como lo dicen infinidades de versículos que no me daría tiempo de deciros a ustedes si nosotros comemos el pan nuestro de cada día. En Mateo 6:11, en el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Sí nos lo da el Señor, fíjense hasta dónde es, nos provee todos los días para que comamos, ¿sí? Pero estamos comiendo el pan del cielo, nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva y la palabra escrita. Ahí se los dejo, ¿sí? El pan natural, ya sabemos todo, nutre, reanima, es sabroso, nos llena, nos satisface, da energía y fuerza. El pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, también nutre el alma, nutre nuestro espíritu, nutre nuestros pensamientos, nos mantiene sanos espiritualmente y también nos mantiene fuertes, las defensas espirituales altas, para que no caigamos en las tentaciones ni querramos regresar a Egipto y a la carne. Allá teníamos la carne de balde, el pescado de balde. Tengamos mucho cuidado. Por eso es recomendable que diario tomemos nuestra porción de maná. El maná tenía todos los nutrientes necesarios para vivir sano en el desierto. Ahora imaginemos lo que sucede cuando los discípulos de Jesucristo nos alimentamos de su palabra diariamente. Su palabra son vida y son espíritu, nos mantienen con vida, sanos, fuertes, resistentes a las enfermedades y a los ataques del enemigo. Nosotros también estamos como peregrinos en los desiertos que pasamos, sí, con problemas, luchas, crisis, enfermedades, escasez, dificultades, necesidades, tentaciones, etcétera. Estamos pasando estos desiertos, pero el maná ahí lo tenemos a la disposición. ¿Lo estás tomando? ¿Lo estás tomando? Entonces, hay que tener cuidado cómo llevamos nuestra vida cristiana.
Si te sientes desfallecido con esta racha de pruebas que estamos atravesando hoy, alterado por los problemas agobiantes que a diario enfrentamos, el pan de vida que es Jesucristo y su palabra, pan de vida que es Jesucristo, la palabra en persona y la palabra escrita, nos motivará si estás agobiado. Él te sanará si te sientes enfermo, si te sientes desorientado, con duda o un poco deprimido. Él te orientará si te sientes perdido. Él te fortalecerá si te sientes desanimado. Te dará propósito en esta vida. Por eso es necesario tomar el maná, el verdadero pan del cielo, el que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Si no comes, te enfermas, te debilitas. Ya no puedes resistir las infecciones porque tu sistema inmunológico estará bajo e indefenso. Así pasa en la vida cristiana espiritual. Si no te alimentas de la palabra de Dios, el pan de vida que descendió del cielo, Jesucristo, estarás con las defensas espirituales bajas también. Por eso muchos cristianos andan y viven azotados, afectados, influenciados y dominados por las enfermedades que causa el pecado, por no nutrir con maná celestial su vida. Quieren carne y se alimentan de carne, de mundo, de Egipto. Tengan mucho cuidado. ¿Sí? Hay otros cristianos también que están fastidiados de las doctrinas sanas del maná de Jesucristo, que es esta palabra viva. Y quieren comer alimentos de Egipto, del mundo, de falsos maestros. Por eso las serpientes les muerden y les arde como le ha dado, como porque le dan la espalda a Dios. ¿Sí? Y muerde. Esa serpiente sigue mordiendo a los que le dan lugar. Estamos fastidiados ya. Queremos otra. Y andan buscando pastos extraños. Leche adulterada. Andan buscando otros caminos que no son los del Señor. No se dan cuenta de la maldición en que caen por dejar la palabra de Dios y los muerde la serpiente. Tengamos mucho cuidado. Por eso les dije, voy a cerrar esta serie con este asunto del maná. El maná fue despreciado por el pueblo de Israel. Hay mucha gente hoy en día, cristiana entre comillas, como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios entre comillas, se fastidiaba de Dios, se fastidiaba del agua, se fastidiaba del maná. Querían volver a Egipto. Las cosas de Dios, la ley, la palabra, no les interesaban, no la estudiaban, no se deleitaban en ella, no les importaban, ni deseaban memorizarla, ni aprenderla, ni ponerla en práctica, mucho menos. Y predicarla menos. Y eso sí, se identifican como cristianos, se identifican como hijos de Dios. Qué engaño, de verdad, cuando no quieres obedecer a Dios, como el pueblo de Israel rebelde. Sí, qué engaño. Cuidado. Desprecian todo lo de Dios y prefieren alimentos sintéticos, no duraderos, adulterados, lo que conocemos como alimentos chatarra, que llenan, pero no alimentan, no nutren, no fortalecen. ¿Sí? Esos alimentos ajenos a la palabra de Dios matan la fe, apagan al Espíritu Santo lentamente y lo contristan. Y el pan de vida, vale la redundancia, te da vida. Por lo tanto, yo les sugiero que hagan suyo Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, dice, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos atravesando desierto, pandemia, túneles largos, enfermedades, desempleo, crisis económica. Estamos atravesando largas tormentas y muy fuertes oleadas, pero Dios está con nosotros. Por eso nos dice, tengan hambre de mí, de mi palabra, del maná que descendió del cielo. ¿Lo quieres hacer? Te invito. Te invito. Las mismas palabras que el Señor otra vez está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se lo dice a una iglesia. El que oye mi voz y abre, entraré a él y él conmigo y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres? Él nos quiere nutrir con su palabra, pero o lo vamos a despreciar. Tú decides. En el nombre de Jesucristo, yo pido y oro que todos los que me están escuchando, jamás se les acabe el apetito de la palabra de Dios. La palabra viva que es nuestro Señor, para glorificarle y santificarle en todo, obedecerle en todo, en temor, temblor, cuidar esa salvación que nos ha dado, esa vida eterna.
nos ha limpiado del veneno mortal de la mordedura de Satanás con el pecado, la muerte y otras maldiciones. Y ahora quiero vivir en esa libertad, disfrutando de este maná celestial que es la palabra escrita diario. En el nombre de Jesús pido que no se te quite ese apetito y que Amós 8:11 sea una realidad en tu vida y que seas no tan solo oidor, sino hacedor de la palabra. Para gloria de Dios lo digo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.